fue una elección extremadamente estrecha. Hay que desmitificar un poco las cosas. Salvador Allende nunca fue electo por el pueblo de Chile. Jamás. ¿Por qué? Y eso es lo que se le olvida a muchos historiadores, contar lo que fue la realidad. De acuerdo a nuestra Constitución, que era la del año 25, establecía de que si alguno de los candidatos a la presidencia de la República, las primeras dos mayorías, no lograba el 51% o el 50% más uno, que es lo máximo, el Congreso Nacional es el que designaba al presidente de la República entre las dos primeras mayorías. Por lo tanto, podía haber designado a Allende o haber designado a Alessandri. Por eso yo sostengo y mantengo que Allende jamás fue electo por el pueblo, como dice. Fue un presidente designado con una maniobra política donde cayó redondita la democracia cristiana. Las medidas que más perjudicaron a Allende no fueron tanto las que tomó su gobierno, sino las acciones de los elementos de izquierda que pasaban por sobre las políticas de gobierno y a las cuales Allende no se oponía. Por ejemplo, las tomas de fábricas, de fondos, de viviendas. Y eso desarticuló completamente su gobierno, porque probablemente él decía que deseaba hacer esta revolución dentro de la legalidad. Y probablemente si hubiera podido lo habría hecho, pero su gente actuaba de otra manera. Entonces se tomaban las fábricas y estaban ahí. Y entonces el dueño de la fábrica interponía un recurso judicial y ordenaba desocupar la fábrica. Y Allende no daba el auxilio de la fuerza pública para desocupar la fábrica. Entonces se formó lo que pasó a llamarse el área social de la economía, que no era social en el sentido legal, sino que eran todas las entidades, fondos, fábricas, viviendas que se habían tomado. Y eso le desarticuló completamente la economía. El candidato Allende tenía una propuesta muy clara y conocida por toda la ciudadanía. El ánimo, el propósito que él tenía era transformar a la sociedad chilena a una sociedad marxista-leninista. Ese era el propósito fundamental. Y cuando uno lee las llamadas 40 medidas, que fueron como el argumento central de la campaña de Salvador Allende, uno deriva de esas 40 medidas el pensamiento muy claro en que todas las medidas que estaba pensando tomar era transformar a la sociedad chilena en una sociedad marxista. Creo, entiende, que ese era el gran propósito del programa de Salvador Allende y fue lo que intentó hacer en los 3 años que duró su presidencia. Y cuando uno hace una especie de división del periodo del presidente Allende, observa una unidad de objetivos muy clara en cada uno de los 3 años en que él gobernó. El primer año, el año 1970, fundamentalmente el año 1971, yo lo llamaría el año de las expropiaciones. El presidente Allende, ya en el ejercicio del mando, recuerdo perfectamente bien, la noche de Año Nuevo, entre el año 70 y 71, él anuncia la estatización de todo el sistema crediticio chileno. Muy convergente y muy coherente con la idea de quien maneja el crédito, al final maneja todos los niveles de producción. Una primera medida muy clara y muy precisa. Posteriormente vino la estatización de las minerías del cobre, segundo paso en el ánimo de concentrar el poder económico en manos del Estado, que se transforma posteriormente en poder político. El segundo año yo lo caracterizo por el año de la inflación. Y ahí recuerdo una frase de un pensador marxista muy clave en lo que ha sido la concepción marxista, que señalaba que la mejor manera de destruir el sistema capitalista era destruir el valor de la moneda. Cuando se pierde el propósito de la moneda, que es servir como medio de intercambio, ahí surge inmediatamente la necesidad que una entidad superior comience a administrar el proceso de intercambio de bienes y servicios. Y eso Allende lo tenía muy claro, y la inflación, el ministro de Hacienda en ese entonces era don Américo Zorrilla, persona recordada de memoria, un obrero gráfico del siglo, sin tener tampoco las competencias profesionales para ejercer el cargo, aumentó el gasto público en forma desmedida. En ese entonces no había un banco central autónomo e independiente, y eso se traducía finalmente en creciente proceso de inflación. Por los trabajadores organizados en los salones
escalones del gobierno. No te olvides de mí, por ejemplo. Soy obrero de ministro. Pero no solo porque son obreros, sino porque son militantes del Partido Socialista y militantes del Partido Comunista. La medida tomada por Allende que más afectó a la sociedad chilena fue el destruir el aparato productivo de Chile, tanto en lo que era la parte industrial como era la parte agrícola. Y eso lo logró de forma muy rápida. Había mucha gente ciega que lo seguía creyendo que íbamos a tener un paraíso sobre la tierra, y rápidamente conformó los famosos cordones industriales, los cuales objetivamente no tenían ninguna intención de hacer andar las industrias, sino que solamente tomársela. De hecho, hay muchas de ellas que destruyeron la maquinaria que había en la industria para la producción. Soy uno de los primeros fundadores de ese comité, me mortificó hasta así. Quiere que los compañeros también se mortifiquen y estamos unidos por la unión para echar abajo los patrones. ¿Y usted, compañero, a dónde trabaja? En CIEM Tela. ¿Dónde? CIEM Tela. O sea, usted es obrero industrial. Sí, dirigente del cordón Vicuña Maquena. ¿Y aquí está haciendo acá en la toma de fútbol? Nosotros vemos que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones, en la medida, digamos, que los problemas que tenemos son problemas conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase. ¿Y cómo ha resultado esta unión obrero-campesino aquí en Maipú? Aquí yo creo que es la primera muestra clara de lo fuerte y efectiva que es precisamente la unión obrero-campesina, porque hay 39 predios tomados con base de apoyo de obreros del sector Cerrillo y algunos de Vicuña Maquena.